enigmático comienzo? Acompáñenos a resolver juntos este misterio, haciendo ciencia desde sus hogares. ¿Han oído hablar de la peste negra? ¿Dónde surgió? ¿Qué sucedió? Qué importante nos resulta en este momento nuestras clases de historia. Veamos. La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad. Arrasó en Europa entre los años 1346 y 1353 y acabó con entre el 30 y el 50% de la población. La peste era una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. Fue provocada por una bacteria que rondaba los hogares durante un periodo entre 16 y 23 días, antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. La enfermedad se manifestaba en las ingles, axilas o cuello, con la inflamación de alguno de los nódulos del sistema linfático, acompañada de supuraciones y fiebres altas que provocaban escalofríos, rampas y delirio en los enfermos. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón o carbunco, de donde provenía el término peste bubónica. En esa época, el siglo XIV, los doctores que atendieron a los enfermos con peste utilizaban un curioso atuendo. Vestían con una túnica de piel gruesa, encerada, que les llegaba hasta el tobillo. Se cubrían la cara con una máscara en forma de pico de ave. El sombrero era particularmente inusual. Los médicos de la peste negra llevaban anteojos rojos para proteger los ojos y una máscara con una nariz de 15 centímetros en forma de pico de ave, llena de perfume y con solo 2 agujeros, uno a cada lado de las fosas nasales, pero que era suficiente para respirar y transportar en el aire que se respiraba la esencia de las hierbas colocadas en la punta del pico. Aquí se da la primera cuarentena de la historia. Simultáneamente, se iniciaron medidas de aislamiento para evitar la propagación de la enfermedad, siendo las autoridades de la ciudad francesa de Marsella las primeras en adoptarlas. Se estableció que todo barco que llegase a su puerto con un enfermo o con una persona sospechosa de padecer la enfermedad debería permanecer a bordo durante un periodo de 30 días antes de bajar a tierra. Los venecianos prolongaron este periodo a 40 días, lo cual dio origen al término cuarentena, que aún seguimos utilizando para referirnos al periodo de observación al que se debe someter una persona para detectar la existencia de signos o síntomas de una enfermedad infecciosa. Al final, como ocurre en estos días, durante la Edad Media, el único remedio fue el aislamiento. Los ricos se fueron a su casa de campo. Los burgueses se aislaron en sus residencias y se les prohibieron las reuniones de duelo para acompañar a los difuntos, así como visitas a los enfermos. Cuenta la leyenda que en Francia, mientras la peste bubónica hacía estragos en Europa y cobraba la vida de miles de personas, en el año 1413, 4 ladrones fueron capturados y acusados de robarle a los moribundos o muertos. Lo más interesante de esta historia es que con una plaga tan contagiosa y letal, estos 4 ladrones no se contagiaban en el proceso de realizar un acto tan espantoso. Cuando enjuiciaron a los rateros, el magistrado, intrigado, les ofreció clemencia, solo si revelaban el secreto de cómo resistieron esta horrible plaga. Los acusados explicaron que eran perfumeros y comerciantes de especies. Explicaron que habían creado una mezcla de hierbas aromáticas que frotaban en sus manos, oídos y sienes y evitaba que contrajeran la letal enfermedad. Así surgió el aceite de rateros, o a veces conocido como aceite de ladrones, un remedio antiguo que viene con una historia muy interesante. Acompáñenos para conocer su elaboración. ¿Qué necesitamos? 50 mililitros o 4 cucharadas soperas de aceite de olivo de almendras o aceite mineral, 0.5 mililitros de aceite de canela, 0.5 mililitros de aceite de clavo, 0.5 mililitros de aceite de limón.
0.5 mililitros de aceite de romero, 0.5 mililitros de aceite de eucalipto. En caso de no contar con los aceites esenciales, pueden utilizar las plantas. Un frasco con tapa para preparar la mezcla. ¿Cómo preparamos nuestro aceite de ratero? Los pasos para preparar el aceite de rateros necesitarán un aceite de base como el aceite de oliva o de almendra. Verteremos 50 mililitros de aceite de olivo. La concentración de nuestra mezcla será al 1%. Por ello se agrega 0.5 mililitros de aceite esencial de canela, 0.5 mililitros de aceite de clavo, 0.5 mililitros de aceite de limón, 0.5 mililitros de aceite de romero y 0.5 mililitros de aceite de eucalipto. Si no cuentan con los aceites esenciales de canela, aceite de clavo, aceite de limón, aceite de romero y aceite de eucalipto, pueden comprar las hierbas y cocer a fuego muy lento en una olla a baño María en la estufa, siempre con la ayuda de un adulto. Mezclamos los aceites agitando suavemente el frasco y etiquetamos el frasco con el nombre y fecha de elaboración. Procederemos a la preparación de nuestro aceite de rateros. Los beneficios potenciales del aceite de rateros, también conocido como aceite de ladrones, incluyen estimular el sistema inmunológico, proveer la salud respiratoria y combatir los microbios. Adelante, maestra Dora Luz. Muy bien, vamos a ver. Vamos a tomar nuestro frasco y vamos a vertir cada uno de los aceites. ¿Me ayuda, maestra? Claro. Ponemos primero la base. Por favor. Recuerden que son 50 mililitros. Pueden utilizar un recipiente y un embudo para que les sea más fácil trasvasar los líquidos. Muy bien. Este nos servirá como base. Puede ser aceite de almendras, puede ser aceite mineral. Adelante, maestra. Muy bien. Ahora vamos a vertir el aceite de limón. Muy bien. Correcto. Recuerden hacerlo lentamente para que los aceites se vayan mezclando. Maestra, ¿me puede ayudar, por favor? Aceite de clavo. Muy bien. Adelante, maestra. Aceite de romero. Recuerden que tenemos que mezclar nuestros 5 aceites para poder hacer nuestra mezcla. Muy bien. El eucalipto huele muy bien. Y aceite de canela. Correcto. Adelante, maestra. Vamos a tapar y vamos a mezclar suavemente para que todos los aceites puedan combinarse entre sí. Recuerden que esto lo pueden frotar en las sienes, en las manos, en la nariz y percibir los aromas que describen nuestros aceites esenciales. Una vez incorporados, obtenemos ya nuestra mezcla. Aunque algunos de estos beneficios son anecdóticos, se ha demostrado que los componentes individuales del aceite de ladrones tienen propiedades antimicrobianas, promueven la curación de heridas y pueden aliviar el dolor. Al igual que con cualquier aceite esencial, siempre asegúrense de seguir las precauciones de seguridad adecuadas cuando usen el aceite de ladrones. Para cerrar esta sesión con broche de oro, veamos la entrevista de la doctora Gabriela Añorbe, presentada por el maestro Fernando Calderón. El día de hoy nos acompaña la doctora Gabriela Añorbe Rebollar, especialista en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrática de tiempo completo de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Bienvenida, doctora Añorbe. Nos complace mucho que aceptara la invitación a esta sesión de la Semana de la Ciencia para conversar con los alumnas y alumnos.
Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer compartir con ustedes todo lo que pueda apoyarlos. Muchas gracias. ¿Me puede decir, doctora, en términos generales y sencillos, qué es la pedagogía? ¿Cuál es su campo de estudio? ¿Y por qué es tan importante en la educación? Bueno, la pedagogía, me has hecho la pregunta del millón, porque es una discusión pues, que tienen los científicos o los que estudian las ciencias de la educación. Y bueno, hay muchos enfoques para definir qué es la pedagogía, pero bueno, yo me apego al que dice que bueno, la pedagogía es esa ciencia que estudia la formación de los seres humanos y bueno, puede ser dentro de la escuela o fuera de ella. En este caso, pues hablaremos más de lo que pasa dentro de la escuela, aunque bueno, ahora en estas nuevas circunstancias también los papás cumplen funciones pedagógicas y la televisión está cumpliendo una función importantísima pedagógicamente. Indudablemente. Bueno, podemos pasar a la siguiente pregunta. Cuando en la educación primaria los alumnos tienen su primer contacto con la enseñanza de las ciencias, les maravilla mucho y el docente aprovecha su curiosidad natural. Sin embargo, pareciera que conforme el estudiante avanza en su educación, este interés desaparece. Y en la educación secundaria, materias como matemáticas, física o química se consideran difíciles. Y con la complejidad pues va aumentando cada año, ¿no? En su opinión, doctora, ¿por qué sucede esto? ¿Qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer a ese respecto? Bueno, yo creo que desde la educación primaria las ciencias son muy olvidadas. La química, la física, etcétera. Estamos como más atentos al español, las matemáticas, pero la historia, la ciencia, la química a veces son las grandes olvidadas, ¿no? Claro, hay maestros que hacen verdaderas obras de arte con los niños y los empiezan como a incitar o a iniciar en este camino de la alfabetización de las ciencias, ¿no? Pero cuando llegan a la secundaria, creo que la enseñanza se dedica más hacia lo conceptual, hacia los conceptos, hacia la memorización. Y bueno, la ciencia está en todos lados, en todo momento. Y creo que los maestros de secundaria muchas veces, no todos obviamente, olvidan cómo vincular la ciencia con la vida cotidiana, porque todo es proceso químico, por ejemplo, no todo nuestro organismo es un proceso químico, todo lo que está pasando, la luz, todo eso son procesos físicos, ¿no? O fenómenos físicos. Entonces eso lo olvidan y entonces se dedican a enseñar fórmulas, problemas, que muchas veces son como sin sentido para los alumnos, ¿no? Entonces yo creo que eso sería como muy importante, trabajar como proyectos de ciencia en la primaria. En el preescolar se trabaja, curiosamente, pero se olvida un poco en la primaria y ya cuando llega a la secundaria pareciera ser que no hay como esa vinculación entre los conceptos teóricos y la vida. Y entonces ahí los alumnos lo ven como memorístico, sin sentido, sin un uso. Tengo que memorizar la tabla periódica, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo en mis tiempos memorizaba la tabla periódica. No sé si aún todavía se memorice la tabla periódica. No debería. ¿Pero sí? Sí, en ocasiones. O fórmulas. Yo me acuerdo que memorizábamos muchísimas fórmulas de fuerza, fricción, tiro parabólico, vectores, todo eso memorizábamos, pero yo nunca supe realmente, acepto toda mi ignorancia, que era un tiro parabólico en la vida real, ¿no? O para qué me iba a servir la fricción o la caída, ¿cómo se llama? Libre. La caída libre. Nunca entendí para qué era. No sé si... Y eso sigue pasando en la escuela secundaria. Entonces, si lo vinculáramos a la vida, creo que sería muy interesante. Igual las matemáticas, ¿no? Pueden ser tan interesantes en la vida real. Definitivamente. Bueno, cuando hablamos de alfabetización en términos muy sencillos, los alumnos conocen las letras, juntan en palabras, estas en enunciados y luego textos, los cuales pueden ser leídos, pero en muchas ocasiones no se logra la comprensión total. Solamente descifran los signos, pero no se interioriza el contenido. En ciencias nos pasa lo mismo. Conocen los términos, leen las definiciones, pero muchas veces el proceso de comprensión es incipiente. Doctora, ¿qué podemos hacer
para lograr esta alfabetización científica básica? Mira, haciendo como una analogía con la alfabetización del lenguaje, la mayoría, muchos profesores enseñan como acabas de mencionar, ¿no? Primero las letras, luego las sílabas, después las oraciones y nunca se llega a la comprensión, aunque desde los años 70 las investigaciones sobre la sociopsicogénesis con la doctora Emilia Ferreiro y sus colaboradores han descubierto que esa no es la manera de enseñar, que la manera de enseñar el lenguaje es de manera global, o sea, leyendo y escribiendo textos. Entonces, no es necesario enseñarles las letras a los niños. Sí vamos a llegar a las letras, pero es el fin último. Y en cambio, en la enseñanza lo están poniendo como el fin primero, ¿no? O sea, primero tienes que aprender la I, la S, la M y luego las juntas. Incluso los niños dicen, es que me sé las letras, pero no las sé juntar. Entonces, haciendo esa analogía, pasa lo mismo con la ciencia. O sea, sí sé los conceptos, pero no sé para qué aplicarlos o en dónde aplicarlos o cómo aplicarlos, ¿no? Entonces, si aprender a leer y escribir, se aprende leyendo y escribiendo, yo creo que hacer ciencia se aprende haciendo ciencia. Esos laboratorios que tienen en las secundarias me parece que son los grandes lugares que podrían ser laboratorios realmente, que realmente ellos experimentaran y esos conceptos los crearan ahí, no en el aula. Porque como volvemos a la caída libre, pues sí tengo el concepto de caída libre, pero lo olvidé. Yo la verdad ya olvidé que era caída libre, fricción, todo eso, ¿no? Pero tal vez si lo hubiera aprendido en el laboratorio y hubiera visto la caída libre, el tiro parabólico y desde ahí hubiera construido el concepto, creo que hubiera sido mucho más significativo. Y creo que es mucho más significativo para los alumnos si esos laboratorios, yo me acuerdo cuando iba a la secundaria, era una secundaria pública, por supuesto, la 101, ahí en Calzada de la Virgen, y los laboratorios eran nuevos y teníamos microscopios electrónicos nuevos, que era wow en ese momento, ¿no? Pero nunca los usábamos. Yo nunca logré ver nada en el microscopio. Tal vez sí hubiera visto en el microscopio, no hubiera sido maestra, a lo mejor hubiera sido bióloga o científica o astrofísica, que además se necesita mucho. Bueno, Julieta Fierro, que es una de las grandes divulgadoras de la ciencia, eso hace. O sea, vivimos la ciencia, ¿no? Entonces, creo que eso hay que hacer, vivir la ciencia. Así como aprendemos a leer y escribir leyendo, pues aprendamos ciencia, haciendo química, haciendo física, haciendo matemáticas, no tanto aprendiendo los conceptos que vendrían después y que serían muchísimo más significativos, me parece, para los alumnos. Definitivamente. Bueno, doctora, viene una pregunta difícil. ¿Qué es más importante? ¿Qué se enseña o cómo se enseña? Ay, creo que las dos. O sea, es tan importante saber, como profesor, ¿no? Como profesor es tan importante saber los conceptos que se enseñan, como saber enseñarlos, ¿no? La secundaria está llena, bueno, hay muchos profesores de corte universitario que tienen muchos conocimientos de la ciencia, digamos, de muchos conceptos, pero tal vez no tengan muchos conocimientos pedagógicos. Y creo que es tan importante tener el conocimiento pedagógico como tener el conocimiento científico. Y yo agregaría también tener esa empatía con los alumnos, esta parte socioemocional. También eso es muy importante. Es más, creo que es el ingrediente más importante. El que los chicos se sientan motivados para aprender, porque aprende el que quiere aprender, porque el maestro puede ser el mejor profesor, pero si no los motiva a aprender, es muy difícil que los chicos logren el aprendizaje. Creo que el ingrediente más importante es ese, el que ellos se motiven para aprender y bueno, el profesor por supuesto tiene que ser un catedrático totalmente preparado a cualquier nivel, desde preescolar hasta posgrado, en su conocimiento en la ciencia dura y en los conocimientos pedagógicos y psicológicos agregaría también, ¿eh? La psicología educativa me parece que es otro ingrediente fundamental para la enseñanza. Totalmente de acuerdo. Para concluir, esta nueva normalidad nos ha obligado a los docentes a enseñar y a nuestras alumnas y alumnos a aprender de una manera totalmente diferente. Es todo un reto, pero también una oportunidad. A manera de conclusión, ¿qué recomendaciones puede hacerle a los estudiantes y a los padres de familia para aprovechar de mejor manera este aprendizaje a distancia?
Pues mira, creo que los programas de Aprende en Casa son interesantes y que pueden ser un muy buen apoyo para los docentes y para los padres de familia, pero no son todo, es eso, un apoyo fundamental yo he visto las cápsulas y hay cápsulas muy interesantes, sobre todo en ciencias, que puedes aprender, hasta te dan ganas de hacer el experimento, pero nada más que no se queden en eso como, ya vimos el experimento, sino que realmente lo hagan, que vivan la ciencia, ¿no? Tanto los docentes, que bueno, hay muchos docentes que están dando también sus clases en línea, podrían aprovechar estas cápsulas para hacer esos experimentos, para hacer todas esas recomendaciones que ustedes están haciendo y que son muy interesantes, Realmente sí te motiva a aprender ciencia, pero nada, los papás y creo que los maestros, nuestra tarea sería como llevar esos experimentos y esa parte a la vida real, ¿no? Que no nada más nos quedemos en ver la cápsula. La cápsula está bien, está interesante, pero hay que llevarla al aula o a la escuela, a la sala de tu casa, ¿no? Y que además yo he visto que no son o sea, que no necesitas cosas tan complejas, que sí puedes conseguir en tu agua oxigenada, sal, no sé, situaciones que tienes en casa y que puedes realmente experimentar y ver qué está pasando, ¿no? Definitivamente. Bueno, le agradezco nuevamente su presencia, doctora Gabriela Añorbe Rebollar. Muchas gracias por la invitación, fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.